Existe un momento clínico y profundamente silencioso, del que la gran mayoría de los individuos jamás se atreve a hablar empíricamente, no porque sea un evento estadísticamente anómalo en el comportamiento humano, sino porque admitir su existencia requiere confrontar una de las realidades psicológicas más perturbadoras e incómodas de nuestra experiencia relacional. Y este fenómeno se manifiesta de una manera insidiosa, casi imperceptible, para el ojo no entrenado, cuando un individuo te observa, fijamente escaneando tu estructura psicológica actual, y algo en la microexpresión facial de esa persona sufre una alteración neurológica profunda. No estamos hablando en absoluto de admiración, y mucho menos de una curiosidad genuina y sana. Se trata de una reacción instintiva de supervivencia, una especie de resistencia psicológica invisible, una barrera defensiva visceral que el inconsciente del otro erige instantáneamente, como respuesta a un estímulo amenazante. Tú logras captar esta anomalía relacional a través de la activación de tus neuronas espejo. Sientes la tensión densa que contamina el ambiente, pero si tu mente consciente no ha sido debidamente alfabetizada en el psicoanálisis y en la lectura analítica del comportamiento, fallará miserablemente en la decodificación de lo que acaba de ocurrir frente a ti. El instinto primario y disfuncional de aquellos individuos que todavía operan desde la codependencia o desde la herida del trauma es interiorizar inmediatamente esta hostilidad ambiental. Tu ego fragmentado y ansioso asume de forma automática que has cometido un error de cálculo, que has cruzado una línea invisible de la convención social, o que existe una falla estructural y fundamental en tu propia personalidad, que provoca el rechazo, pero el escrutinio profundo de la psique humana nos obliga imperativamente a formular una hipótesis radicalmente distinta. ¿Qué pasaría si esta hostilidad repentina y gélida no tuviera absolutamente ninguna correlación clínica con un supuesto error o defecto tuyo? ¿Qué sucedería si esta interrupción abrupta del ritmo relacional no fuera una respuesta proporcionada a tus acciones, sino una reacción de pánico existencial frente a la magnitud de lo que ahora representas a nivel psicológico? Carl Jung estableció con precisión quirúrgica que el aspecto más peligroso y clínicamente significativo de un ser humano jamás reside en la máscara social o la persona que exhibe de manera educada para complacer al colectivo, sino en la carga arquetípica y los complejos reprimidos que alberga en la oscuridad de su inconsciente, es decir, su sombra en la rigurosidad de la psicología analítica. La sombra no representa tu maldad innata, ni es un alter ego sociópata destructivo, sino que constituye el vasto e inagotable reservorio vital de todas las dimensiones de tu ser, que son genuinamente auténticas, intelectualmente letales y extraordinariamente poderosas, pero que fueron categorizadas como inaceptables, peligrosas o inconvenientes por la extrema fragilidad de las figuras de autoridad durante tu desarrollo infantil. La sombra contiene tus mecanismos primarios de autoafirmación, tu intensidad analítica, tu independencia cognitiva innegociable y tu rechazo biológico a someterte dócilmente al abuso narcisista, características que fuiste brutalmente adiestrado para amputar y esconder, porque tu mera expresión auténtica generaba una desregulación emocional insoportable en tus cuidadores y pares. Estos elementos psíquicos mutilados nunca se evaporan de la arquitectura mental, simplemente aguardan en las profundidades del inconsciente personal, generando una presión psíquica monumental que busca incesantemente su manifestación, y cuando finalmente te sometes al proceso terapéutico y desgarrador de la individuación, permitiendo que estas facetas reprimidas emerjan a la luz de la conciencia y se fusionen orgánicamente con tu yo actual, ocurre un fenómeno de disonancia ambiental absoluto. Las personas a tu alrededor reaccionan. No siempre recurren a la agresión verbal abierta o al conflicto físico directo, sino que orquestan una hostilidad pasivo-agresiva, altamente sistemática y sostenida.
Esto sucede porque la integración consciente de tu sombra no se limita a recalibrar tu propio eje conductual, sino que actúa como un reflector inclemente que expone de manera cruda y despiadada las fracturas neuróticas, las hipocresías y el vacío identitario de todos aquellos que habitan tu ecosistema social. Y es precisamente en este escenario de exposición clínica donde comienza a cristalizarse la verdadera tensión relacional. Empiezas a diagnosticar empíricamente patrones de comportamiento tóxico que antes tu cerebro condicionado a complacer elegía ignorar individuos que en el pasado gravitaban en tu órbita con aparente comodidad y familiaridad, ahora exhiben una evitación emocional crónica e inexplicable. Las conversaciones mutan en intercambios sintéticos y mecánicos. El humor compartido adquiere repentinamente un tono sutilmente sádico y, en ocasiones sin mediar provocación alguna, un miembro de tu círculo íntimo comienza a desplegar un boicot silencioso y una animosidad no verbal contra tu sola presencia, aunque en la superficie nada parezca haber cambiado, pero la realidad neurológica es que su sistema psíquico ha detectado una amenaza letal. Te has convertido en un sujeto infinitamente menos predecible, menos domesticable, inmune a la necesidad patológica de validación externa y absolutamente imposible de encasillar dentro de las métricas reduccionistas de una mente narcisista. Esta nueva ambigüedad y solidez clínica que proyectas aterroriza a las identidades frágiles, con una intensidad que ningún conflicto frontal podría igualar. El conflicto abierto es procesado por el cerebro primitivo, como un juego de dominancia estructurado, que le otorga al ego del adversario un objetivo tangible contra el cual descargar su frustración, pero tu presencia férreamente integrada, tu negativa a reaccionar a las provocaciones infantiles, obliga a estas personas a confrontar el abismo que han pasado toda su existencia, evadiendo desesperadamente a sí mismos la abrumadora mayoría de los seres humanos que transitan por la vida en estado de sonambulismo cognitivo. No teme a la oscuridad o a la malicia en los demás. Su terror clínico más profundo radica en el espejo del reconocimiento. Sienten pavor al contemplar tu estructura auténtica y detectar en ti una fuerza vital indomable que ellos también poseen en estado latente, pero que eligieron atrofiar y reprimir activamente, a cambio de la validación mediocre de la sociedad, antes de sumergirnos en la disección de los mecanismos de defensa narcisistas que tu entorno intentará utilizar para fracturar tu recién adquirida resiliencia. Debemos establecer un principio fundamental de intercambio de valor estructural en el ámbito del psicoanálisis profundo. Comprendemos empíricamente que ninguna transformación cognitiva o movilización de energía psíquica se consolida en la realidad material sin la aplicación estricta de la reciprocidad. La ley de la circulación exige una acción tangible y consciente si este nivel de rigurosidad analítica está expandiendo los límites de tu percepción, destruyendo el gaslighting ambiental y desmantelando las ilusiones que te mantenían paralizado en dinámicas de abuso narcisista. Ejerce en este preciso instante tu soberanía y madurez psicológica. Conviértete en miembro exclusivo de este canal. Deja tu me gusta para emitir una señal inequívoca y cuantificable al algoritmo sobre tu compromiso definitivo con el proceso de individuación. Suscríbete inmediatamente si todavía te encuentras orbitando en la periferia de este conocimiento vital y utiliza el super chat para financiar y sostener activamente la infraestructura intelectual que cataliza tu emancipación mental. Asimismo, deja un comentario reflexivo, detallando exactamente cómo se ha manifestado esta resistencia pasivo-agresiva en tus propios círculos relacionales, ya que la verbalización de la herida es el paso clínico indispensable para lograr la asimilación cognitiva. Retornando al análisis de la psicopatología colectiva, es crucial entender que el concepto de fuerza ha sido vulgarmente distorsionado por la cultura de masas. La verdadera fuerza no es la reactividad agresiva, ni la confianza estridente y performática, que únicamente busca encubrir un complejo de inferioridad devastador.
La verdadera fuerza clínica es el alineamiento homeostático interno cuando tus patrones de comportamiento externo finalmente entran en absoluta congruencia con los instintos primarios de preservación que antes escondías en tu sombra. Tu perfil psicológico experimenta una mutación defensiva formidable. Te vuelves estructuralmente resistente a la manipulación perceptiva, totalmente refractario a las tácticas de abuso cimentadas en la culpa e impermeable al control coercitivo para las personalidades con rasgos fuertemente narcisistas o para aquellos sujetos cuyas defensas dependen de regular su propio caos interno, ejerciendo un microcontrol tiránico sobre tus reacciones emocionales. Esta nueva inmunidad tuya es experimentada como una aniquilación identitaria y una crisis existencial inmanejable. Por esta razón clínica, jamás te confrontarán utilizando argumentos lógicos o dialéctica racional, dado que carecen por completo de la arquitectura neurológica para articular el malestar que los consume. Optarán por adaptar sus tácticas de sabotaje de manera subrepticia y calculada. Ejecutarán una retirada sistemática de la aprobación, someterán tus respuestas a pruebas de estrés microscópicas y buscarán con desesperación depredadora cualquier indicio de que tu resiliencia está cediendo, esperando que colapses y regreses, arrastrándote al estado de sumisión familiar. La familiaridad de tu trauma y de tu docilidad les proporcionaba una ilusión narcisista de control, y ese control absoluto les garantizaba su falsa y patética seguridad emocional, pero en el exacto instante en que te rehúsas a seguir interpretando la versión amputada y servil de ti mismo, con la que ellos se sentían tan cómodamente superiores, pulverizas esa ilusión neurótica, y es allí cuando la resistencia y la frialdad comienzan a multiplicarse a tu alrededor. No estás siendo aislado, porque te hayas transformado en un agente tóxico. Estás enfrentando la alienación precisamente porque te has vuelto innegablemente visible, libre y soberano. Hay una falacia diagnóstica que casi todos los individuos empáticos asumen. Durante las primeras etapas de su renacimiento psicológico, creen ingenuamente que la incomodidad de su entorno es simplemente envidia o rechazo hacia su nueva autoestima, pero la autoestima aislada no perturba el sistema. La sociedad tolera y aplaude a las personas seguras, siempre y cuando esa seguridad permanezca subordinada al contrato social y siga alimentando la maquinaria de la conveniencia, lo que desestabiliza patológicamente a los demás y detona su furia proyectiva. Es el momento exacto en que tu autoconfianza deja de pedir permiso para existir. Cuando tu identidad cesa de negociar su derecho a ocupar espacio, se vuelve clínicamente autosuficiente y se transforma en una amenaza sistémica, porque ya no eres cómplice de sus acuerdos tácitos de inferioridad mutua. Has dejado de alterar tu tono de voz para proteger sus frágiles egos. No diluyes más tu rigor analítico para evitar la fricción intelectual, y te niegas en rotundo a empequeñecer tu presencia para preservar la armonía podrida de un entorno disfuncional. Esta negativa categórica a someterte destruye el modelo de parálisis simbiótica del cual dependen. Notarás empíricamente cómo intentan recuperar la dominancia, interrumpiéndote descartando tus premisas sin base lógica, o compitiendo contigo de forma sutil y venenosa. Tu primer instinto basado en el trauma será dudar de ti mismo y patologizar tu avance, creyendo que eres demasiado intenso o inconveniente. Y esa es la pura verdad analítica. Te has vuelto radicalmente inconveniente para los roles de esclavo emocional que te habían asignado, y has aniquilado la ventaja depredadora que poseían sobre ti, forzándolos a enfrentar el terror de su propia falta de individuación. Al inicio de esta metamorfosis analítica, tu corteza prefrontal intenta procesar el rechazo colectivo como un ataque aislado e injustificado, asumiendo erróneamente que el entorno simplemente ha enloquecido o que ha sido víctima de un malentendido catastrófico. Sin embargo, al profundizar en la disección de esta psicodinámica, descubres una verdad clínica mucho más brutal. El tejido de tu realidad social no se ha corrompido ahora,
sino que siempre estuvo infectado por la dinámica del parasitismo emocional. Existió un prolongado y oscuro periodo de latencia, durante el cual participaste con absoluta ceguera en un pacto neurótico de mutilación identitaria. En ese estado de fragmentación psíquica, tu ego, aterrorizado por la herida del abandono, se contorsionaba patológicamente para encajar en los moldes asfixiantes que las figuras narcisistas diseñaron para ti. Sonreías mecánicamente mientras tu sistema nervioso central gritaba de agonía ante la invasión de tus límites. Guardabas un silencio sepulcral cuando tu intuición te advertía que estabas siendo utilizado, y limabas obsesivamente las aristas de tu brillantez intelectual para evitar que tu luz cegara la mediocridad de quienes te rodeaban. Este mecanismo de supervivencia, basado en la autoanulación extrema, parecía funcionar en la superficie, porque mantenía las aguas del ecosistema artificialmente calmadas, anestesiadas y letalmente predecibles. Pero en la rigurosidad del psicoanálisis junguiano, sabemos empíricamente que la seguridad, obtenida a través de la castración psicológica, jamás es gratuita. Exige un peaje devastador sobre tu integridad neurológica. Cada vez que silenciaste un instinto biológico de defensa, cada vez que reprimiste una emoción auténtica, para salvaguardar esa paz sintética, esa fracción vital de tu ser, no se desintegró en el vacío cósmico. Fue desterrada sin piedad a las catacumbas de tu inconsciente, alimentando la densidad energética de lo que Jung conceptualizó magistralmente como la sombra, acumulando una carga explosiva que esperaba pacientemente el momento exacto de la detonación, en el preciso instante en que tu arquitectura mental detiene el mecanismo de represión y comienzas a encarnar tu totalidad clínica. Sin pedir disculpas, toda la superestructura de tus relaciones colapsa de forma estrepitosa. Este derrumbe no ocurre porque estés ejecutando una venganza consciente o manipulando el entorno de forma maquiavélica, sino por el simple y llano hecho de que has cancelado el filtro de sumisión a través del cual los demás digerían tu existencia. Es en esta fase avanzada de la individuación donde el fango del ecosistema emerge a la superficie, revelando fenómenos relacionales profundamente perturbadores que tu cerebro, anestesiado por el trauma, elegía ignorar sistemáticamente. Comienzas a registrar, con precisión milimétrica, la falta de respeto, calculada la resistencia, pasivo-agresiva perpetua, y la densa tensión no verbalizada que siempre estuvieron allí, pero que tu hambre infantil de validación te impedía decodificar. Una vez que el velo de la negación es brutalmente arrancado de tu percepción, es biológicamente imposible desver la realidad, y es aquí donde la fricción psicológica alcanza su cenit absoluto, porque el malestar agudo ya no proviene únicamente de las proyecciones maliciosas de los demás, sino que brota desde el núcleo de tu propia conciencia, como una revelación silenciosa y aniquiladora. Te das cuenta con una claridad aterradora de que un porcentaje gigantesco de tus vínculos sociales, familiares y afectivos nunca jamás fue construido sobre la aceptación genuina de tu ser auténtico, sino que fueron edificaciones parasitarias, cimentadas exclusivamente sobre la versión débil y sumisa que estabas dispuesto a interpretar para garantizar la comodidad psicológica de tus depredadores. Esta epifanía posee una gravedad demoledora porque te empuja violentamente contra la pregunta existencial que la inmensa mayoría de la humanidad cobarde evita hasta el día de su muerte. Si detienes definitivamente la actuación de tu propia inferioridad, si te niegas a seguir siendo el vertedero emocional de los demás, ¿qué es lo que realmente sobrevive de esos vínculos? Tu sombra integrada no solo opera como un reflector que desnuda el sadismo externo, sino que actúa como un bisturí inclemente, que disecciona tus propias traiciones internas, exponiendo sin anestesia las infinitas veces que profanaste tu propio templo mental, las ocasiones en que amordazaste a tus instintos primarios de supervivencia, y los momentos en que elegiste patéticamente la aceptación de la manada por encima de tu soberanía individual. Es en esta intervención quirúrgica de la psique
donde la ilusión colectiva se desintegra por completo, no mediante un estallido teatral, sino a través de una erosión clínica lenta, silenciosa y absoluta, comienzas a asimilar un principio rector que altera para siempre la forma en que decodificas el comportamiento de nuestra especie. La inmensa mayoría de los individuos que dicen amarte no están reaccionando a tu identidad presente, están atravesando un duelo patológico y rabioso por la pérdida irrecuperable de la versión servil de ti que les proporcionaba un falso sentido de seguridad, cuando ese avatar complaciente es aniquilado por tu individuación. Ellos no experimentan la pérdida de una conexión humana profunda, experimentan la pérdida aterradora de un centro de control. Tu predictibilidad absoluta era la única moneda de cambio que validaba su existencia, y el control narcisista es el verdadero y asqueroso pegamento que mantiene en pie las estructuras relacionales disfuncionales. No es el amor, no es la empatía, no es la resonancia intelectual, ni mucho menos el respeto recíproco. Es pura y cruda regulación homeostática, a expensas de tu salud mental, y cuando la fuerza arrolladora de tu sombra desmantela esta arquitectura de manipulación, el resultado primario no es una simple distancia física, es una exposición brutal y obscena de su miseria interna. Te encuentras atrapado en un vórtice clínico que se percibe simultáneamente como la máxima liberación imaginable y el aislamiento más aterrador. Llegas a un punto neurológico de no retorno, donde te resulta físicamente nauseabundo ser amado a cambio de tu anulación, y al mismo tiempo te resulta intolerable ser reducido a la caricatura bidimensional que ya has superado con creces. Es en este abismo de transición en esta tierra de nadie psicológica, donde la psique inmadura suele entrar en pánico y retroceder hacia la toxicidad conocida. Pero si tienes la resiliencia neurológica para soportar el aislamiento, sin parpadear, si te niegas a consumir el veneno de la regresión, harás un descubrimiento empírico aún más siniestro. A menudo los sujetos que parecen más visceralmente ofendidos y desestabilizados por tu emancipación clínica, aquellos que reaccionan con el veneno pasivo-agresivo más letal, son exactamente los mismos que extraían el mayor margen de rentabilidad psicológica de tu antigua debilidad, cuando esta ecuación matemática se asienta en tu corteza cerebral. Experimentas una frialdad clínica absoluta, no una paz mística o espiritual, sino una lucidez analítica escalofriante, donde el patrón depredador se vuelve tan obvio que roza lo ridículo. Las entidades biológicas que oponen la máxima resistencia a tu ascenso no son obligatoriamente enemigos declarados. Muchas veces son los mismos vampiros energéticos que en el pasado te brindaban un apoyo condicional y tóxico, simplemente porque en aquel entonces eras una presa inofensiva. Conocían a la perfección el algoritmo exacto de tus reacciones. Sabían exactamente qué botones presionar para inducirte culpa y tenían la certeza matemática de qué porcentaje de tu alma estabas dispuesto a amputar para mantener la estabilidad de su frágil ecosistema. Ahora que esa garantía de sumisión ha sido revocada de manera definitiva e irrevocable, la incertidumbre genera una fricción destructiva en sus sistemas nerviosos. La hostilidad implacable que te dirigen, no sé, deriva de que hayas cometido una infracción moral, sino del hecho irrefutable de que les has amputado la fuente primaria de su suplemento narcisista, tu obediencia ciega y tu silencio encubridor. La razón clínica por la cual esta transición es frecuentemente malinterpretada como un rechazo afectivo es porque el intento desesperado de devolverte al redil se disfraza bajo la falsa premisa de una preocupación genuina, una maniobra manipulatoria silenciosa para restaurar el holograma de tu identidad, castrada que hacía que su mediocre universo fuera fácil de dominar, y cuando este sabotaje subterráneo fracasa estrepitosamente contra el muro impenetrable de tu firmeza, su frecuencia comunicativa muta de forma aberrante, surge una frialdad robótica, una ausencia total del calor afectivo que antes fluía de manera transaccional, seguida de comentarios quirúrgicos y pasivo-agresivos,
que no constituyen críticas abiertas, pero que son ataques microscópicos a tu núcleo identitario, formulan frases lo suficientemente directas como para inyectar la semilla del gaslighting, pero lo bastante ambiguas como para garantizarles una negación plausible si decides confrontarlos inculcando el virus cognitivo de que tu evolución, tu misma individuación junguiana, es en sí misma una psicopatología. Es en esta guerra psicológica de trincheras, donde la mayoría de los individuos, en proceso de individuación, comienzan a cuestionar su propia cordura, porque el bombardeo negativo no llega a través de gritos histéricos, sino mediante un zumbido invalidante constante y perpetuo, y la consistencia de esta microagresión tiene el poder hipnótico de distorsionar tu realidad interna. Comienzas a dudar de tus propios diagnósticos cediendo al gaslighting ambiental, preguntándote si acaso ellos tienen razón, si tu ascenso hacia la completitud psíquica es en realidad una caída libre hacia el egoísmo y la frialdad sociopática, o si el respeto inquebrantable que ahora exiges para tu arquitectura mental está siendo errónea pero justificadamente interpretado como una arrogancia narcisista. Por tu parte, este bucle de duda intrusiva es el parásito cognitivo más peligroso que enfrentarás, diseñado exclusivamente para quebrar tu voluntad, para que te derritas de nuevo en la matriz de la codependencia, para que vuelvas a ser un alimento fácilmente digerible para las fauces insaciables de los vampiros emocionales, intercambiando la claridad de diamante de tu mente por el falso abrazo de su confort tóxico. Pero aquí reside la verdad clínica inalterable, que ninguno de tus supuestos seres queridos tendrá el coraje de admitir jamás la versión de ti que resultaba infinitamente más fácil de tolerar y de amar, era exactamente la misma versión que se traicionaba y se abandonaba a sí misma de la forma más cruel y sistemática posible. Y es por esta razón matemática que la integración absoluta de tu sombra se manifiesta como un evento de extinción masiva para el ecosistema relacional que te rodea, y como un terremoto tectónico para la infraestructura de tu antigua identidad, obligándote a confesar un hecho humillante. Jamás fuiste simplemente incomprendido por tus pares. Fuiste activamente invisible. Tu estructura profunda estaba deliberadamente borrada de las métricas relacionales, tus límites biológicos, tus instintos de autodefensa y tu capacidad de decir un no rotundo habían sido aniquilados de la ecuación para evitar perturbar la fragilidad crónica de tu entorno, ahora que estos elementos colosales han emergido del inconsciente y ocupan su espacio legítimo en la realidad material, sin pedir un ápice de perdón, interrumpen violentamente la facilidad de acceso emocional que los depredadores tenían hacia tu energía, desafiando los roles de servidumbre que te habían asignado con soberbia inconsciente, y sabemos por evidencia clínica que la psique humana jamás renuncia voluntariamente a una posición de poder, especialmente cuando ese rol de dominio les garantiza un suministro inagotable de combustible. Narcisista. En consecuencia, el sistema completo resistirá tu existencia, no necesariamente con una estrategia malévola consciente, sino con una tenacidad biológica instintiva y parasitaria. Sin embargo, cuanto más rígida e inamovible mantengas tu postura clínica, cuanto más te niegues de forma categórica a negociar la majestad de tu naturaleza integrada, para mendigar un afecto condicionado, más rápido se arrastrará esta resistencia oculta bajo la luz despiadada de la conciencia analítica, hasta convertirse en una evidencia innegable y macroscópica. En este nivel superior de desarrollo cognitivo, experimentas una escisión neurológica fascinante. No se trata de una fragmentación esquizofrénica o caótica, sino de una bifurcación clínica precisa y estrictamente observable dentro de tu sistema operativo mental, donde coexisten temporalmente el eco de tu antigua versión hiperadaptable desesperada por mantener la maquinaria social funcionando incluso al costo de tu propio martirio emocional, y la nueva superestructura psíquica inmensamente más silenciosa, carente de reactividad impulsiva pero absolutamente inflexible. Esta nueva entidad
No se ablanda para lubricar las interacciones sociales superficiales, ni emite respuestas emocionales programadas para llenar los silencios incómodos. Simplemente observa el teatro humano con una frialdad analítica devastadora, y elige de manera consciente y deliberada el aislamiento, antes que la más mínima degradación de su integridad. Es en esta precisa intersección del desarrollo, donde la miopía clínica de los observadores externos alcanza su punto máximo, lanzando diagnósticos absurdos al acusarte de haber mutado en un ser anafectivo calculador o carente de empatía básica, pero su rudimentario aparato perceptivo falla en comprender que no te has vuelto frío, sino que has adquirido la capacidad superior de la selectividad radical, y para los parásitos emocionales, cuya entera supervivencia psíquica depende de tener acceso irrestricto, y no consensuado a tus reservas de energía, sin encontrar jamás la más mínima frontera defensiva. Esta recién instaurada selectividad clínica es procesada por su cerebro límbico como un rechazo mortal, una herida narcisista insoportable que los empuja instintivamente a someter tu nuevo blindaje psicológico a continuas pruebas de estrés, atacando microscópicamente tus límites recién erigidos, formulando microexigencias encubiertas y resucitando antiguos esquemas de culpabilización que en la época de tu sumisión provocaban tu colapso automático. Observan tus reacciones con una atención depredadora enfermiza, esperando patéticamente que rías de forma nerviosa ante una falta de respeto encubierta, que asientas con sumisión cuando en realidad disientes de forma rotunda, y que retrocedas cobardemente hacia el molde de víctima que ellos pueden administrar con facilidad, para así restaurar su grotesca ilusión de supremacía. Pero cuando te mantienes tan inquebrantable como un monolito clínico, cuando detienes la hiperreactividad emocional y sostienes tu soberanía sin ofrecer una sola sílaba, a modo de justificación, la frecuencia termodinámica del espacio relacional sufre una mutación irreversible e innegable. El gélido pero inquebrantable respeto analítico comienza a sustituir la cálida y putrefacta familiaridad del pasado, y una distancia profiláctica y quirúrgica ocupa el lugar que antes pertenecía a la viscosa facilidad de acceso para estas personalidades no estructuradas. Esta distancia impuesta se transforma en un vacío insostenible, porque la distancia aniquila el acceso directo, y el acceso ilimitado era la única y exclusiva herramienta instrumental que les permitía manipular, vampirizar y moldear la dinámica relacional en su propio beneficio narcisista, revelando así el axioma más oscuro de la psicología profunda. La vasta mayoría de las interacciones humanas no están impulsadas por el amor genuino, sino que son transacciones parasitarias organizadas de forma inconsciente en torno a la extracción de una ventaja táctica emocional y de superioridad psicológica que tu yo fragmentado les proporcionaba en extrema abundancia. Ahora que la grieta es inmensa y no pueden predecir tus movimientos, el pánico se apodera de sus estructuras, forzándolos a enfrentar el terror paralizante de su propio vacío estructural. Este silencio relacional denso y profiláctico que ahora permea todo tu ecosistema social no debe ser diagnosticado bajo ninguna circunstancia como un castigo kármico por haber osado crecer ni como un síntoma de aislamiento psicopatológico, sino que constituye la prueba empírica clínica e inconfutable de que tu proceso de individuación junguiana ha alcanzado finalmente su masa crítica irreversible y ha destruido la matriz de la codependencia. Has dejado definitivamente de funcionar como un espejo distorsionante, diseñado a medida para reflejar y nutrir las ilusiones de grandeza y los complejos de inferioridad de individuos estructuralmente inmaduros, y has comenzado a operar como una frontera psicológica inexpugnable que absorbe sus proyecciones tóxicas sin devolverles la más mínima validación emocional ni el más mínimo atisbo de sumisión, cuando tu sombra arquetípica está completa y radicalmente integrada en el tejido de tu psique consciente. Te conviertes en el soberano absoluto de tu propio territorio mental.
y esta soberanía innegociable desencadena un mecanismo automático de purificación despiadada y matemática de tu entorno vincular, los individuos que huyen despavoridos de tu nueva presencia, o que reaccionan con hostilidad, pasivo-agresiva perpetua, no están escapando de una supuesta crueldad o frialdad. Tuya están huyendo presas del terror más primitivo de su propio reflejo fragmentado y miserable, que ya no pueden esconder, justificar ni proyectar sobre el lienzo en blanco de tu antigua y trágica complacencia. En este estadio avanzado y superior del desarrollo cognitivo, no existe absolutamente nada que debas corregir en tu patrón de comportamiento. No hay ninguna explicación terapéutica, pedagógica o justificación moral que estés obligado a proporcionar a aquellos parásitos que antes drenaban impunemente tu energía vital. Y no hay ni un solo compromiso que debas negociar para intentar restaurar la falsa paz y la armonía putrefacta del pasado. La verdadera estabilidad clínica y la homeostasis psíquica se encuentran en la aceptación fría, quirúrgica y radical de que la madurez psicológica es por su propia naturaleza evolutiva un estado de selectividad extrema y de soledad monumental, donde únicamente aquellos sujetos que han tenido el coraje visceral de descender a las profundidades de su propio inconsciente para masacrar a sus propios demonios pueden permitirse el altísimo privilegio de sostener tu mirada y caminar a tu lado sin ser fulminados por el peso de tu autenticidad, tu antigua identidad prefabricada basada en la sumisión al trauma y en la fobia al rechazo, ha sido declarada clínicamente muerta sobre la mesa de operaciones de tu propia conciencia analítica, y lo que ha emergido triunfante de esta desintegración necesaria es un constructo psicológico fortificado de acero templado, totalmente impermeable al chantaje emocional, refractario, a cualquier intento de control coercitivo, y magníficamente insoportable para las mentes débiles y mediocres que dependen exclusivamente de la manipulación ajena para garantizar su propia supervivencia psíquica. Esta es la apoteosis de la psicología analítica profunda, aplicada sin anestesia a la cruda realidad de tu existencia cotidiana, comprendiendo finalmente que jamás fuiste concebido por la biología para ser una víctima colateral dócil y silenciosa de la neurosis colectiva de tu entorno, sino que fuiste forjado en el yunque del conflicto interno, para convertirte en el arquitecto lúcido, implacable e inamovible de tu propia infraestructura mental. Mantén rigurosamente tu posición de poder clínico. Observa sin involucrarte y sin sentir la más mínima compasión. Disfuncional el colapso sistémico de las ilusiones, las expectativas y las máscaras narcisistas que caen a tu alrededor, y habita el poder majestuoso de tu oscuridad conscientemente integrada con la dignidad despiadada de aquel que ha dejado de pedirle permiso al mundo para manifestar su inextinguible y letal potencia psicológica.